faltarle todos los dientes, puede que no tenga primer grado, puede que esté pelado como... Pero es la unción que está sobre él. Amén. Y yo orando por esto, se había juntado un montón de dinero y me compré algo que nunca había tenido. Una camioneta de 7 asientos, una Kangoo en ese momento, con todo aquello que yo no había cobrado en la iglesia. Yo dije, esto va a ser por el ministerio, y el Señor me dio una palabra y vas a llevar reyes. Yo llevaba al hijo del pastor Rodríguez y a su esposa para todos lados. ¿Me entienden? Amén. Sí, Señor. Y cuando yo fui, yo pensé que se había olvidado, y él en Colombia dice, pastor, salía entre toda la gente de la multitud y me abrazaba, dice, nunca me voy a olvidar. Y Dios me dio una palabra, vas a llevar reyes. Aleluya. Y sabe una cosa, yo, si soy, lo peor que me puede pasar es manejar, porque me pierdo en todas partes, no soy un buen Sin embargo, Dios me puso, yo decía, oye, en Mar de Plata, que si no conozco mi ciudad, apenas una ciudad que es todo nombre, en La Plata es en números. Sin embargo, Dios me llevaba a todas partes, yo no sé cómo. No sé cómo. Pensando en eso, un día me voy a orar para pedirle la honra, y el Señor me dice, el hombre que he puesto delante de ti, así, como si me lo hubiera dicho, yo no le puedo explicar, es un pensamiento, no sé, miren hermano, fue una voz, no, algo vino a mi idea mientras yo oraba. ¿Quieres honrarlo? Sí, dale eso. Inmediatamente dije, mi esposa o la iglesia me va a matar. Así que decidí hacerlo. Y yo digo, yo no digo que usted lo haga, yo le estoy diciendo por dónde el Señor me llevaba. Amén. A veces cuando hablamos al Señor nos pide cosas que nadie nos dice, son cosas que hay que creerlas o dejarlas. Hay dos caminos, o las hacemos, es porque la creímos, o las dejamos. Yo quiero conocerlo a Él, entonces si fallo no importa, yo quiero conocerlo, no hay una... Entonces en ese tiempo yo estaba trabajando un poco en aquello que nos enseñaron en Grecia, cuestión causa-efecto, y si hago esto a ver si funciona, y vamos medio a tientas. Hoy me estoy dando cuenta que la revelación te saca de ese lugar. Aleluya. Pero en ese momento yo dije, bueno Señor, ahí está. Cuando decido eso, le digo a mi esposa, mira Lili, te voy a contar algo, siento en mi corazón real, y como el Señor me hubiera hablado, que tenemos que entregar esto. Nosotros teníamos nuestro auto, pero ella sabe lo que significa tener un coso para el ministerio, que van los hermanos, traen cosas, cargan cosas, una belleza. El Señor me da esa palabra, y entonces dice, bueno, dalo, ya está, no se habla más, listo, en nuestro corazón. La primera tarde que tengo que ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia a las 4 de la tarde, yo llegaba a las 6 siempre, iban los hermanos más temprano, pero ese día decido por alguna razón salir a las 4 de la tarde. Cuando me voy a subir a la camioneta, que siempre me subía, e iba a la iglesia porque hermanos entraban, metíamos a los chicos, era bárbaro. Digo, no lo voy a tocar más hasta que no lo lleve, porque ya no es mío. Entonces voy a tomar el auto. Cuando me voy en el auto, fui un día como todos los días, éramos 10 hermanos trabajando y haciendo cosas y qué sé yo. Empezó a llover. Y de pronto no paraba, y el agua vi que empezó a entrar por la puerta. A las 2 horas estábamos con el agua por acá. Y pasaban las horas y yo veía que seguía subiendo el agua, y decía, Señor, nos vamos a tener que subir no sé a dónde. Y habíamos comprado una radio, y yo vi que el agua estaba subiendo, entonces arriba de una tarima, la pongo así, pero como ya hacía horas que estábamos y nos estábamos congelando con el agua, con barro, con mugre, abrimos la puerta porque el agua, y abríamos y se llenaba todo más, tenía toda la iglesia bajo el agua, hermanos. Mi auto, donde tenía que estar la camioneta, estaba ahí. Hasta que aparece un muchacho y nos dicen, vengan por favor, vengan que yo vivo en un primer piso, súbanse ahí porque no pueden estar mojados. Era abrir la vereda y el agua por la mitad, todo agua, imagínense.
en un lugar que jamás en la vida se había inundado. Entonces nos subimos, eran ya casi las 5 de la mañana. Habíamos ido hacía muchas horas y estábamos en un balcón porque no queríamos molestar en la casa, porque había otros refugiados. Así que llegado a las 5, a las 3 de la mañana, yo veo que el agua, mi auto se prende, las luces se apagan, se prende, se apagan, se prende. El auto de mi hermano, los 3 autos, hasta que el agua se los empieza a llevar. Y bajamos, y el mío ahí quedó metido sobre un árbol, totalmente destruido. Un auto que no tenía un año. Y yo estaba pensando, mi casa, ¿qué va a pasar con la camioneta? Porque esa es la camioneta del Señor. Esa camioneta es una ofrenda. Y sabe que, bueno, cuando fui a ver la radio, que era sin estrenar, una FM de 1000 watts, llena de barro y de agua, se había perdido todo. Entramos a caminar con mi esposa porque teníamos que llegar a nuestra casa, que estaba como a 7 kilómetros. Y yo veía, en un momento me acerco, porque el agua había bajado y voy caminando, ya el agua nos llegaba acá. Íbamos a ir a una subida, que era una plaza. Y me acerco a un bombero y veo que algo tiene que tira, y era una pierna y era una persona muerta. Bueno, hubo cerca, no se contó, cerca de 200 a 300 muertes. Ese día nunca pensé que iba a venir. Nunca pensé que iba a venir. ¿Cuál es el final? Que llegué a mi casa y lo que el Señor había puesto en mi corazón tenía un tanto así de agua sobre la rueda nada más abajo. Amén. Entonces un día llegué ahí y dije, pastor, aquí está el título, aquí están las llaves, no me pertenece, esto es para usted. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? Tenemos que levantar la honra. Aleluya. ¿Me entienden? Lo que Dios nos da lo tenemos que valorar. Lo que Dios nos permite tenemos que valorarlo. Pero volviendo al tema de Gálatas, dice, pero también digo, capítulo 4, versículo 1 al 3, entre tanto que el heredero es niño, acuérdense de niño, ya no estoy hablando de edad, sino de inmadurez o carnalidad, en nada difiere del esclavo. Es heredero, pero no se le puede dar nada porque mientras es inmaduro o mientras es carnal, no difiere nada con el esclavo. Y dice, aunque es señor de todo, es heredero, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo dice, bueno, yo ya no soy niño porque antes yo no podía recibir porque estaba en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El problema del niño es que es heredero, pero no puede usar nada. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros podemos usar todo, la herencia que nos pertenece, y echar mano a la herencia cuando no somos niños, cuando estas cosas que pueden dividir, nos dividen a nosotros mismos. Por eso usted va a entender a veces reacciones. ¿Qué hay en las reacciones? Yo digo una presión, hay que poner en presión a la gente. ¿Por qué? Porque la presión, vas a conocer a una persona cuando está bajo presión. La presión hace que saca lo mejor de uno, lo peor de uno. Porque pone en manifiesto lo que está en oculto. Entonces, cuando viene esa crisis donde me vuelvo loco y donde digo cualquier cosa,
y donde puedo irritarme y puedo molestarme, hay una reacción, pero hay una reacción cuando no está gobernando la paz del Espíritu de Dios. Porque ¿cuál es el fruto de Él? En 3 cosas. Voy a decir 3 cosas porque son 9. Los primeros 3 es en mi relación con Dios, los segundos 3 de los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Los segundos son, lo vamos a leer otro día porque no tengo mucho tiempo, son con las personas y otro es con el mundo. Pero las primeras 3 dice amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu, las primeras 3 manifestaciones indican mi relación con Él. Aleluya. Esa es mi relación con Él. Cuando estoy bajo presión, cuando tengo problemas, cuando pasa algo, yo no tengo por qué cambiar, tengo que seguir hablando las mismas palabras. Aleluya. Pero si hay una reacción, yo me voy de acá o yo hago esto, no, mire, porque yo ahora no le voy a hablar más porque se terminó, porque he decidido. Está la luz. ¿Me entiende, mi hermano? Aleluya. Entonces, para que Dios nos entregue, ¿ustedes quieren lo mejor? Amén. ¿Qué les parece? Amén. Sí, Señor. Entonces no está en la habilidad que ustedes tengan, si saben tocar canciones, discúlpenme, o si tienen la iglesia pintada, o si no tienen. Eso lo está. Usted puede tener un cajón de manzana nada más, como tenía William Seymour. Eran una caballeriza y cajones de manzana, y ahí salió el avivamiento de Azusa. ¿Me entienden? Porque el Espíritu no tiene problemas. Porque entonces no es lo que yo sé, porque ese es el modelo del mundo. ¿Qué sos vos? Médico. No, mentira, vos no sos médico, vos sos una persona que ejerce la medicina. Aleluya. ¿Qué sos vos? Pastor. No, mentiras. Vos sos un hijo de Dios que ejerce el pastorado. Aleluya. Porque lo que yo soy es lo que determina lo que puedo hacer que salga. No tengo oro ni plata. Claro que no lo tenía Pedro, pero lo que tengo te doy. Levántate. ¿A quién tenía él? Al que levanta. Aleluya. Entonces, nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Y el problema es, ¿por qué no me pasa? ¿Y por qué yo hago esto y no? No, porque si lo tuviera no tengo problema. Solamente que tengo que creer. Aleluya. Por eso cuando estoy bajo autoridad, no como el mundo, porque el mundo es independiente. El diablo es independiente. En el reino de las tinieblas cualquiera va para donde quiere. Igual y todos ellos tienen principados y tienen muchas cosas, porque no son tontos. Él estuvo muchos años al lado de Dios para saber cómo es el reino. Ahora, esto es importante, mis hermanos, porque todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Aleluya. ¿Me entienden? Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que ustedes, yo vine, pero vieron que queríamos hacer un evento para pastores también. Bueno, lo vamos a hacer, que sea tranquilo. Aleluya. Pero ellos no tenían que escuchar esto, ustedes tenían que escuchar esto. Amén. Ustedes tenían que escuchar esto, ¿no? Aleluya, Jesús. Porque Dios va a hacer algo acá, va a empezar por acá. Amén. Y allá por mis hermanos, claro que va a traer. Y van a desaparecer un montón de cosas. Solo es un tiempo. Solo es poner los patitos en la caja, ¿no? Como dicen. En su lugar. Porque eso se llama alineamiento. Es que nos alineamos el cielo con nosotros y vamos en esa línea. Vamos en esa línea. Bien, mis hermanos, quiero mostrarle un poquito más. Los patis, ¿para qué no están? no digo los patis como así cualquier cosa. Esta tarde a las 4, 4:30, 5, ¿qué hora? A las 4. A las 4 nos vamos a reunir antes de las 7:30, que es la última, la palabra para la noche. Vamos a hablar de los tiempos y vamos a hablar de los cambios, algo que necesitamos saber. Aleluya. Porque dice que había un grupo que eran entendidos en los tiempos de Dios. Dice que todo Israel se movía en base a esos gente que sabía discernir los tiempos.
Es importante lo que Dios está haciendo, no lo que estamos viendo con nuestros ojos, sino qué está haciendo Dios. Bien, yo quiero que nosotros vayamos entonces ahora, vamos a hacer, a ver, ya les digo, voy a buscar, si bien tengo una guía y después el Señor me lo cambia, no hay problema. Yo quiero hablarles hoy para que ustedes entiendan cómo funciona la cuestión de ese llamado ministerial, para que sepamos cuando Dios nos llama a un ministerio o cuando nos llama a formar parte de la iglesia. Yo quiero que en esto de volver a la fuente pensemos en diseños que están en la palabra, que cuando Dios asigna una función, el problema que trae es salirnos de esa función para hacer otra función, para hacer algo que Dios no nos llamó a hacer. En este caso ustedes recuerdan a Saúl, porque Saúl, Dios lo levantó para hacer, ¿qué cosa? Rey. Pero un día, en una situación, él vio, y Saúl tenía un problema a diferencia de David, porque son dos formas de reinados, dos personas y dos modelos. Saúl representaba a ese rey que le preocupaba mucho a la gente. Hay muchos ministerios que no les preocupa mucho qué dice la gente, qué va a hacer las personas, y muchas veces toman decisiones basadas en ese modelo. Hay otro modelo que es el de David. David es un hombre que le importaba qué pensaba Dios del asunto. La gran diferencia entre Saúl y David es que David, aun cuando él fue injuriado, él consultaba a Dios y nunca pensaba qué pensaba la gente o qué iba a sentir la gente, sino qué era lo que Dios sentía. En el caso de Saúl, él cometió un pecado por hacer algo que Dios no le había dicho que hiciera. Lo que él había hecho es que dijo, bueno, como la gente se me va, antes que la gente se me vaya, porque se me está desertando, porque el profeta no viene con la palabra y yo tengo que tomar una decisión, entonces voy a oficiar aquello que tenía que ver con el sacerdocio. Y entonces decide él hacer un sacrificio y levantar a Dios para tener una respuesta. El problema fue que el profeta le había dicho que tendría que venir con una palabra. Recuerde que le pasó a Aarón con Moisés. Y encontramos en la Biblia muchas veces situaciones como esa. Como Dios no me habla, entonces voy a hacer algo. Claro, esto es importante en la vida. No todas las cosas tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿puedo salir a la calle hoy? No, hermano, anda a la calle. Señor, ¿puedo comer hoy? No vamos a estar preguntando cosas que Dios nos dio razón, que nos sirve también para poder razonar y para no perder. Pero Dios nos va a hablar en aquellas cosas que nosotros no sabemos, que no conocemos la causa. Bien, es bueno consultar siempre. Es bueno decir, Señor, voy a ir a tal cosa, y yo solo te pido que si esto no es de tu agrado, que cierres todas las puertas. Cierres todas las puertas. Se dice que Moody era una persona que tomaba decisiones, un hombre usado por Dios, y él tenía un método, su forma, quizás nos pueda servir o no. Él dice que cuando él tenía en su corazón algo muy fuerte, nunca lo iba a lograr o lo iba a alcanzar hasta no llegar al punto que era lo mismo tenerlo que no tenerlo. ¿Me entiendes? Bien, entonces Saúl presentó ese sacrificio, y cuando vino el profeta, escuchó ruido de ovejas y dijo, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando? Y entonces lo que pasó en ese instante, en esa decisión, dice la palabra que él le dijo, no, dice, como se me desertaba la gente y como no venías, entonces yo decidí presentar un sacrificio. Y entonces ahí vino la revelación sobre, y lo hombre, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Por esta causa, se refiere ahí, Dios te ha desechado y se ha buscado otro rey.
¿Cuál fue el problema? Claro, en aquellos tiempos podemos ver que hay una diferencia porque Dios nos perdona ahora. Pero quiero ver que usted siempre vea, más que el actuar, el corazón de Dios. ¿Qué le molestó a Dios? Esto es importante. Cuando usted vaya a la Biblia, vea qué cosas agradaron a Jesús. ¿Qué cosas agradaron a Dios? ¿Qué cosas le molestaron a Dios? ¿Sabe por qué? Porque más allá que quizás los tiempos hayan cambiado, no veamos lo que sucedía en el antiguo en muchas cosas, o en el nuevo, en el tiempo nuevo, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo que a él le molestó ayer, hoy le sigue molestando. Lo que a él le agradó ayer, hoy le sigue agradando. Aleluya. Entonces, aunque hayan cambiado las formas, aunque la ropa sea diferente, aunque los sacrificios ya no sean necesarios, Dios no cambia en su ser. Pero sí vamos a ver en esta noche que Él no cambia en su ser, pero sobre todas las cosas las hace nuevas. Aleluya. Tremendo. Vamos a verlo esta noche, ¿sí? Amén. Bien, entonces, en esto que quiero comenzar, para que podamos ver esto del llamamiento, y voy a hablar en esta tarde, en esta mañana al ministerio, es importante que veamos que hay patrones que se pueden estar cumpliendo. Y yo quiero hablarles hoy, y siento en mi corazón de que Dios levanta una nueva iglesia, y que ha habido un patrón que hay que cambiar, según la palabra, y usted lo puede creer o no, que no ha sido genuino y que muchas veces nos puede llevar a hacer aquello sin querer que Saúl hizo. Por ejemplo, que el pastor haga el trabajo de la iglesia y el pastor se meta en hacer algo a lo cual no fue llamado, porque nos han enseñado de esa manera. Y hemos tenido en la iglesia, si la cabeza está enferma, todo lo que desciende ahí está. ¿Por qué? Porque hemos visto al pastor predicando, juntando la ofrenda, orando por los enfermos, pintando el templo, barriendo la vereda. Y Dios nos llamó en el ministerio, profetas, pastores, para que hagan la tarea de la iglesia. Aleluya, Jesús. Cuando el pastor hace todo eso, la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, entonces hace otra cosa. Y ahí se desata todo un problema. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy vamos a ver si conforme a la palabra el Señor nos muestra. Es importante qué cosas debemos hacer. ¿Y qué cosa? Entonces, vamos a ir a Efesios, en el capítulo 4, y vamos a ver entonces que hay dones que son ministeriales y hay dones que son de la iglesia. Hay cosas que Dios levanta. ¿Y cuál es la función? Porque hay un propósito de Dios. Hay 5 ministerios, de los cuales yo creo que son 4, pero otro día vamos a hablar de eso. Otro día vamos a hablar de eso. Por ahí les voy a compartir algo. Pero son 5 ministerios. El encargado, usted puede anotar que aparece en Efesios 4, 11 y 12, el encargado de estos ministerios está en la persona de la Trinidad, en el Hijo Jesús. Vamos a ver, para que ustedes puedan leer eso, vamos a ver, para que entiendan eso, 1 Corintios 12. Porque van a ver que el Espíritu trabaja en un área, el Padre trabaja en otra, y el Hijo trabaja en otra. Ya lo estamos poniendo, gloria a Dios. 12, versículos 4, 5, 6.
Dice, para que ustedes vean, en la Trinidad son tres personas diferentes. No hay ninguna. Él no habla de categorías, la tercera es la más insignificante. No, se menciona la tercera porque tiene que ver, son tres. Pero tienen el mismo nivel de importancia. Decimos la tercera persona no es porque está en una escala de tercero, porque es un solo Dios. Amén, sí, Señor. Si estuviera en la escala de tercero serían tres dioses. Pero es un solo Dios, entonces no hay escala de terceros, simplemente no, es uno solo, pero en tres personas. Aleluya. Como son tres personas, las tres son iguales en lo que es esencia, en lo que es sustancia, pero tienen diferente temperamento y tienen diferente función. Así que nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, es el mismo. Bien, esto está hablando de los dones de la iglesia. 5. Hay diversidad de ministerios, pero ahora el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Milagros, operaciones, cosas de Dios. Bien, hasta aquí dejamos. Me gustaría mucho desarrollar esos capítulos, pero vamos a lo que estamos viendo. Entonces dijimos, volvamos a Efesios. Sabiendo eso, nos vamos a Efesios.